Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Este martes 4 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda Mariana y aportar información de compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy el programa con información acerca de lo que ha ocurrido en Líbano. El ministro de este país dijo que más de 60 personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas por una explosión en Beirut. El director general de Seguridad General Abbas Ibrahim dijo que las explosiones podrían deberse a materiales altamente explosivos confiscados de hace años, pero agregó que la investigación determinará la naturaleza exacta del incidente. Residentes reportaron estructuras caídas, se pudo ver una gran columna de humo anaranjado, las explosiones rompieron de distancia y fueron sentidas en varias partes de la ciudad. El primer ministro libanés prometió castigo a los responsables. Declaración de Hassan Diab. Él prometió que los responsables de la gran explosión que sacudió hoy Beirut y que ha causado tantos muertos y heridos van a pagar el precio. Además, Naciones Unidas ha informado que debido a la explosión que sacudió el puerto de Beirut, uno de los barcos de la misión de la ONU ha sido alcanzado, dejando varios cascos azules heridos. Habrá que ver en qué termina situación y quiénes son los responsables. Y nos toca seguir más allá de nuestras fronteras, porque en Colombia el expresidente y jefe máximo del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, se ha convertido hoy en el primer ex jefe de Estado en la historia moderna de ese país en enfrentar una medida de aseguramiento de la justicia, esto es, detención domiciliaria. Había sido notificado oficialmente por la Corte Suprema de Justicia. El propio expresidente Uribe confirmó la noticia a través de su cuenta en Twitter. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia, por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Hay toda clase de reacciones, es un verdadero terremoto político en el país vecino y muchos venezolanos recuerdan lo que pasó en nuestro país en 1993 con el expresidente Pérez. El caso por el que se ordenó esta detención en 2012, cuando el expresidente Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot con falsos testigos a fin de en actividades de grupos paramilitares. Bueno, de acusador pasó a acusado. Esto tendrá impacto sin duda alguna en nuestro país y Estados Unidos seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela después de las elecciones parlamentarias de diciembre que organiza el régimen de Nicolás Maduro, según lo aseguró el enviado especial del Departamento de Estado norteamericano para nuestro país, Elliot Abrams. Durante una interpelación ante el Senado estadounidense, el funcionario advirtió que Cuba y Rusia han sido importante para mantener a Maduro en el poder. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. También decía Elliot Abrams que van a hacer todos los esfuerzos posibles para que estos 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado continúan haciendo. El Tribunal de Apelación, además de Cabo Verde, aprobó extradición de Alex Saab a Estados Unidos. La defensa del empresario colombiano anunció que va a recurrir esta decisión del Tribunal Supremo y si no prospera, intentarán un amparo ante el Tribunal Constitucional. En Venezuela, bueno, continúa el avance de la pandemia de COVID-19. De momento, la última cifra oficial nos ubica en 548 nuevos casos en las últimas 24 horas. También 6 víctimas mortales. Varios datos que compartir en la tarde de hoy. A propósito de este tema, cubanos que regresan de Venezuela dan positivo en COVID-19. Un total de 29 cubanos que retornaron a su país dieron positivos en coronavirus en los últimos 8 días, según datos del gobierno, lo cual ha generado preocupación sobre las condiciones de salud que hay en Venezuela. Además, el juicio contra los 6 ex directivos de Citgo que están
detenidos en nuestro país. Se iniciará el próximo 6 de agosto, según ha informado la agencia Bloomberg. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha pronunciado acerca de la situación de los presos políticos en nuestro país. Él ha dicho que la salud de todos los presos en la DGCIN tiene que ser esclarecida inmediatamente y garantizada su atención y el derecho a la salud. La dictadura es responsable de sus vidas, y es que hay denuncias sobre varias pruebas positivas de COVID-19. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado de Telefónica, el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, los saludo a tu audiencia. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pediría una primera valoración acerca de la declaración que ofrecía hoy el enviado especial de Estados Unidos del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams. Él advertía que el gobierno norteamericano continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, incluso si Nicolás Maduro celebra elecciones parlamentarias en diciembre. Lo escuchamos. Bueno, eso era de suponerse, ¿no? Y yo me imagino que vendrán pronunciamientos similares del resto de los aliados de la comunidad internacional, porque es demasiado evidente la fuerza que están montando. Desde su origen, desde su concepción, es totalmente ilegítima. No es solamente ilegítima por la forma como designaron ese consejo electoral, sino que también por los secuestros sistemáticos de los principales partidos políticos. La respuesta de la comunidad democrática venezolana fue contundente, ¿no? Los 27 partidos que se pronunciaron unánimemente a que no piensan asistir a ese fraude, no es lo mismo que una abstención, simplemente la condenación de una mascarada, de una especie de intento desesperado del régimen de buscar alguna forma que le pudiera dar algún atisbo de legitimidad, que no lo tiene ni lo va a tener. Además, lo que puede venir, y lo que es muy probable que ocurra, es que vengan sanciones. Sanciones, por supuesto, que ya no son opositores. Todos permitieron el juego de secuestrar partidos o de formar parte de los alacranes o de cualquier otra categoría innombrable. Evidentemente, eso ya no pueden calificarse opositores. Son gente que está totalmente plegada al régimen y le está dando un oxígeno que no se lo merece. El resto es, bueno, el trabajo hacia la unidad. Todavía hay que hacer más esfuerzo, hay que seguir sumando. Yo creo que nadie debe quedarse, nadie que sea verdaderamente democrático debe aislarse, ¿no?, de una decisión tan importante como lo que ha asumido la inmensa mayoría de las fuerzas políticas existentes, fuerzas políticas democráticas que existen en el país. Eso es importante hacia afuera porque da una especie de idea de unidad. Ya no es solamente los 4 partidos principales de lo llamado el G4, sino muchas organizaciones políticas medianas, pequeñas y de toda naturaleza. Espero que las que no se han incorporado hasta ahora lo hagan, porque esto ya no es una cuestión de que si se está de acuerdo o no de acuerdo, sino que yo creo que ningún demócrata puede estar de acuerdo con esta farsa. Si me permite, embajador, tenemos un extracto de la intervención de Elliot Abrams en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Vamos a escuchar la traducción. Él se refería a este tema de Venezuela y concretamente de Juan Guaidó en los siguientes términos. A él lo interpela uno de los senadores. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Nuestra política, senador, es que reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y desde el 5 de enero de 2019 seguimos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas y tratamos de decir eso de muchas maneras diferentes todos los días. Sí, mi pregunta fue, hasta que el presidente lo diga, ¿eso alguna vez se romperá? Bueno, creo que el presidente lo ha dicho y usted recuerda el Estado de la Unión cuando Guaidó no solo se reunió con el presidente, sino que fue el invitado en el balcón. Allí recibió ovaciones felizmente bipartidistas, así que creo que el presidente lo ha arreglado. Sin Rusia y sin Cuba apoyando a Maduro, ¿cree que podría aguantar?
No creo que esos quizás 2.500 agentes de inteligencia cubana y el veto ruso en el Consejo de Seguridad son realmente importantes para mantener a Maduro en el poder. ¿Qué podríamos hacer entonces con respecto a Rusia, China, Cuba? Si realmente tomáramos en serio a Maduro y a un presidente elegido democráticamente en ese país, ¿qué estaríamos haciendo? ¿No estaría el presidente teniendo esta llamada con Putin en el pago y nos estaríamos bloqueando tal vez un combustible proveniente de Cuba y Venezuela? ¿Qué acciones podríamos tomar si no nos tomamos muy en serio acerca de sacar a Maduro y ver que 5 millones de personas podrían regresar a sus hogares? Hay un espectro, senador, y supongo que al final podría bloquear a Venezuela. Eso es un acto de guerra, pero podría hacerlo y podría evitar que las naves entren y salgan. Obviamente, hemos elegido no hacer eso. Hablamos con los chinos sobre esto, hablamos con los rusos sobre esto. No creo que ninguno de ellos tenga mucha confianza en Maduro. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que China ha puesto en Venezuela este año, específicamente cero, están retrocediendo. Los rusos están sacando dinero de Venezuela, tratando de recuperar su dinero, pero permitimos la protección política y la protección en la ONU. Bien, parte de las declaraciones de Elliot Abrams, embajador, su comentario. Creo que perdimos comunicación con el embajador. Sí, dicen que se cayó la llamada con el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com y queríamos escuchar su análisis acerca de esta intervención del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, hoy durante su intervención en el Senado. Él ratificaba, entre otras cosas, que el gobierno de los Estados Unidos, que no es un asunto menor, va a continuar apoyando a Juan Guaidó como presidente interino. Incluso si Nicolás Maduro decide celebrar estos comicios en diciembre, lo que algunos han calificado ya directamente como un fraude electoral. Él, en esta interpelación, además, insistimos, hablaba sobre el trabajo que van a hacer para conseguir que las naciones que hoy apoyan al gobierno interino, que reconocen a Juan Guaidó, sigan haciéndolo incluso si se celebran los comicios en diciembre. Claro está, en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y de esto hemos hablado en varias oportunidades con el embajador Emilio Figueredo. Él es de la opinión que el caso Venezuela es una de las pocas cosas que genera coincidencias entre los principales partidos en los Estados Unidos y no habría, según su consideración, mayores cambios, al menos de fondo, probablemente sí de forma. Y nos interesa mucho conocer, bueno, su opinión sobre lo que pudimos escuchar de Elliot Abrams. No sé si tenemos al embajador, me parece que no. Bueno, simplemente comentar que dijo textualmente. Sí lo tenemos. Embajador, quisiera su comentario sobre lo dicho por Elliot Abrams y preguntarle, aunque sabemos su opinión, sobre lo que podría ocurrir en Estados Unidos. Es decir, si esta posición que él ha expresado hoy, fuerte y claro en el Senado, se mantendría, en su opinión, pase lo que pase durante las presidenciales de noviembre. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que yo oí muy mal porque se da la señal muy mala, pero yo creo que hay que disipar un poco el temor que hay aquí en el país y, digámosle, la excesiva crispación que hay frente a las elecciones americanas. Yo creo que la posición de Estados Unidos no va a cambiar en lo esencial. Pueden haber algunos aspectos de forma, mas no de fondo, frente a la situación venezolana. He visto bastantes declaraciones también de personas vinculadas al candidato del demócrata que han reiterado una posición muy clara de este candidato sobre la situación venezolana, sobre las sanciones, sobre el restablecimiento de la democracia, sobre el apoyo al pueblo venezolano. Yo creo que hay que tener una cierta capacidad de sindéresis y guardar la distancia. No nos conviene a los venezolanos en general estar anticipándonos o pronunciándonos sobre lo que puedan ser
los resultados electorales dentro de 4 meses en los Estados Unidos, ya que la situación puede variar en cualquier momento y cualquier resultado puede ser esperado porque luce como una lucha bastante cerrada. En consecuencia, nosotros tenemos que lidiar con quien sea que esté frente a los Estados Unidos, ya sea Trump o ya sea Biden. Lo que importa es que la situación de Venezuela es una situación ya de peligro regional por muchas razones, ¿no? Es una situación que inclusive es bastante diferente a la propia de Cuba, ¿no? Porque la situación con Cuba es una situación, digamos, que tiene una larga historia de relaciones y de tensiones. Recuerden que Estados Unidos es el segundo o tercer exportador actualmente a Cuba. Yo creo que aquí lo que pasa es que esto es una cosa completamente atípica, anómala, ¿no? Esto no se sabe lo que es, porque es un Estado fallido, pero un Estado fallido que hace uso de cualquier mecanismo ilegal para tratar de subsistir. Y esto tiene consecuencias muy graves en el entorno, no solamente por las migraciones que se han detenido un poco por causa del COVID-19, pero las situaciones se siguen deteriorando de tal manera que este país puede llegar a ser, de continuar mucho más tiempo esto en el régimen, algo absolutamente inviable. Y si es inviable, digamos, porque no hay control sobre el territorio de lo que se llama un Estado desmembrado, eso no le interesa ni a China ni a Rusia últimamente, porque necesitan un país en que las cosas más o menos funcionan, y aquí en este momento es todo lo contrario. Finalmente, embajador, aprovecho el contacto para preguntarle acerca de lo que está ocurriendo en Colombia, que seguramente tendrá un impacto directo en nuestro país. La Corte Suprema anunció medida de detención contra el expresidente Álvaro Uribe. Es la primera vez que esto ocurre en el país vecino. Muchos venezolanos en redes sociales ya empiezan a comparar esa situación con el juicio en contra del expresidente Pérez, que, significó el inicio del deterioro de las instituciones que algunos consideran nos llevó hasta el régimen del expresidente Chávez. Quisiera su comentario al respecto. Algunos interpretan que se trata de un movimiento de izquierdas para llegar, como es natural, al poder. ¿Qué puede decirnos? Es obvio que es un movimiento de acción política, porque la causa y las excusas son bastante baladí y bastante insustanciadas. Sin embargo, se sabe hace tiempo que un sector de la izquierda irredenta tiene un enorme poder en la Corte Suprema, y hay un objetivo, y el objetivo es, golpeando a Uribe, en el fondo el objetivo es debilitar al presidente Duque. En esto, de nuevo vemos es como si nadie escarmenta en cabeza ajena, ¿no? Vemos de nuevo combinaciones, no solamente de lo que podemos llamar la izquierda irredenta, sino que también sectores de otra parte del espectro político. Todos apuestan a sus pequeños juegos, a sus pequeñas acciones, y no se dan cuenta de la experiencia que tienen en su vecino al lado, lo que significó el juicio a Pérez y lo que nos trajo, ¿no?, como consecuencia. Entonces, pero como digo, nadie aprende de la historia ni de los hechos, pero realmente es muy lamentable porque pareciera que están tomando el mismo camino que nos llevó a la fatalidad en Venezuela. Espero que en el proceso pueda haber una manera de aclarar las cosas y de despolitizar a la justicia. Cuando la justicia se politiza, ya en ese momento el Estado de Derecho desapareció. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. El presidente Iván Duque se acaba de pronunciar y ha dicho: soy y seré siempre un creyente de la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia, saliendo en defensa, abierta defensa del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartíamos con ustedes el mensaje, mejor dicho, el tweet publicado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de salud de los presos políticos, sobre todo los que están en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Él pedía que la denuncia que se ha hecho sobre posibles casos de COVID-19 en este recinto sea esclarecida inmediatamente, que se garantice su atención y el derecho a la salud. Nos acompaña Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos, designado por el gobierno interino. Gracias por la Asamblea Nacional, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a Alejandra y a todo este equipo de trabajo. Gracias por atendernos. Iniciaría preguntándole acerca de estas denuncias, qué información maneja usted sobre los casos o supuestos casos positivos de COVID-19 en la DGCIN y en otros centros de reclusión del país. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, nosotros hemos estado como haciendo un seguimiento a nivel del interior del país y efectivamente hay sitios donde se han presentado este tipo de problemas y por lo menos te puedo decir en el Táchira, por lo menos en un centro de reclusión, en unos calabozos policiales se presentaron más de 100 personas privadas de libertad con síntomas de COVID. Y asimismo nos han estado informando en algunos centros del CICPC en varios estados, y lo estamos confirmando, ¿no? Además de lo que recibimos esta mañana de la situación en la DGCIN, donde al parecer también hay una situación con COVID. Lo que pasa es que la información es demasiado cerrada y la que se tiene es más por parte de los familiares y algún funcionario que por lo menos manda un mensaje que posiblemente pueda haber una situación de COVID, ¿no? Y eso precisamente nosotros ahorita, en este momento, estábamos alertando a los oficiales de la alta comisionada que se encuentran aquí en Venezuela e incluso
al propio Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del SACROI, que tiene por lo menos un mecanismo importante haciéndole seguimiento en este sentido. No escapa en ningún momento que esto se pueda estar produciendo por dos cosas. Una, porque hay una información demasiado cerrada. Y si hay una información demasiado cerrada, algo tienen que estar escondiendo, porque de lo contrario, simplemente debieran estar, como se dice, dándole toda la información a los familiares, independientemente de que en los actuales momentos se pueda estar produciendo una situación en el mundo sobre el COVID. Eso no limita en ningún momento a que tú busques mecanismos para que la persona que está privada de libertad entre en contacto con su familiar y por lo menos tengan una comunicación de manera de que sepan en qué condición se encuentra. Lamentablemente nosotros tenemos una situación donde los organismos de seguridad que tiene el régimen, lamentablemente, en vez de buscar soluciones, lo que hacen es empeorar la situación. Pero nosotros seguimos informando y vamos, incluso me comprometo bastante informando los detalles sobre lo que estamos ahorita adquiriendo para este tipo de información, que en el momento que la demos objetivamente va a ser porque en verdad está sucediendo. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque Molly de la Sota, por ejemplo, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, preso político, ella escribe en su Twitter, torturado en los sótanos de la DGCIN, 2 años sin juicio, sin aire, sin agua potable. Hizo una seria denuncia hace algunas horas, exigía fe de vida de su hermano, porque, entre otras cosas, bueno, no le permitían verlo. De hecho, decía que el fiscal designado por la constituyente comunal había nombrado un fiscal nacional para verificar su estado de salud y no le permitían el ingreso a la DGCIN. Yo le pedí un comentario, de hecho, advertía sobre la responsabilidad de aquellos que permitieran, y cito, la muerte de cualquiera de los presos políticos que están en este centro de reclusión por incumplir el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mire, ahí hay tres cosas muy fundamentales. Una, que una persona cuando está bajo la responsabilidad por parte de autoridades en situación de detención, esa persona que tiene ese cuerpo de seguridad es responsable de toda su integridad física de la persona que se encuentra privada de libertad. Y por lo tanto, en ningún momento pueden evadir su responsabilidad no dando ningún tipo de información. Incluso yo lo que pudiera citar es que la alta comisionada, a través de sus propios informes, ha dicho la situación que hay de desapariciones forzadas breves que hay en nuestros cuerpos de seguridad, y que hay hasta un patrón por parte de estos organismos con las personas que están bajo su supervisión, bajo su responsabilidad en detención. Y por lo tanto, lo que hay es que seguir visibilizando este tipo de situaciones y obligar precisamente a este tipo de organismos a que tienen que dar información de cada una de las personas que se encuentran detenidas. Yo he tenido por lo menos más de 35 mensajes de familiares por la situación de la falta de información que tienen de sus seres queridos que están en la DGCIN y que no consiguen una persona que le dé información sobre el estado físico de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en los actuales momentos? Estamos solicitando pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos para que el Estado, los responsables de estos organismos tendrán que dar información, independientemente que no nos las den a nosotros, tendrán que darla por lo menos a los organismos internacionales para que los organismos internacionales nos lo den a su vez y nosotros podérsela dar a cada uno de los familiares. La opacidad que hay por parte de los organismos los compromete a ellos con estas desapariciones forzadas, y que lamentablemente ellos tendrán que responder en su momento. Si supieran ellos la responsabilidad que tienen, le aseguro, María Alejandra, que se están exponiendo a una situación que más adelante
van a ser puestos a la orden de la justicia. Humberto Prado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos estado debatiendo en esta parte del programa. Tiene que ver con la situación de los presos políticos. Concretamente, Tamara Sucú, en su cuenta en Twitter, publicó un mensaje al que reaccionaba Luis Almagro, secretario general de la OEA, defensora de derechos humanos. Decía: atención, familiares denuncian que algunos presos de la DGCIN han dado positivo en pruebas rápidas de COVID-19, considerando las condiciones físicas y de reclusión de los presos políticos en ese lugar. Urge, ponía en mayúsculas, conocer estado real de salud y atención médica oportuna. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el calcio y los músculos. Todos hemos sido alguna vez víctimas de un calambre, esa dolorosa contracción muscular sobre la cual no tenemos control. Y es que los músculos son máquinas complejas cuyo funcionamiento depende de una serie de mecanismos que los doctores Carlo Caputo y Máximo Gutiérrez del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ayudaron a dilucidar. El fenómeno que inicia la contracción de un músculo esquelético o cardíaco es un aumento rápido pero reversible de la concentración del ion calcio. Hacia finales del siglo XIX, el fisiólogo británico Renger, usando corazones de ranas, demostró la necesidad absoluta de calcio en el medio externo para que se produjera la contracción muscular. Esta idea perduró hasta comienzos de la década de los 60. En aquel entonces, Carlo Caputo y Máximo Jiménez trabajaban en el IPIC con músculos esqueléticos de ranas. Utilizando fibras musculares cuidadosamente separadas, estos investigadores demostraron que las fibras se seguían contrayendo por varios minutos en ausencia de calcio en el medio externo, indicando que el calcio necesario para la contracción tenía origen intracelular. Estos resultados no contradecían los del británico Renger, solo demostraban diferencias entre cómo funciona un músculo esquelético y un músculo cardíaco, que hoy en día ya están bien establecidas. Para revertir la contracción es necesario, pero no suficiente, que el calcio disminuya. Hay muchos otros factores involucrados en la contracción muscular y de allí que todavía no entendemos qué dispara algunos calambres. Las observaciones de los doctores Caputo y Jiménez, sin duda, abrieron camino a un mejor entendimiento sobre cómo funcionan nuestros músculos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, entre otras cosas, iniciamos el programa comentando declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, hoy ante la Comisión de Política Exterior del Senado, adelantando cuál va a ser la posición del gobierno norteamericano si se celebran elecciones parlamentarias en el mes de diciembre en nuestro país. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado de 20 de Venezuela, también jefe de fracción de 16 de julio, de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un grato placer estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Antes de hablar del comunicado que emitieron, me parece que el día de hoy, yo le pediría una reacción inicial sobre la posición del gobierno norteamericano frente a la posible celebración de elecciones, o lo que algunos ya denominan un fraude en el próximo mes de diciembre en Venezuela. Lo escuchamos. Buena precisión, María Alejandra, porque no se trata de ningún proceso electoral, es un fraude cantado con antelación. Y la posición de Elliot Abrams, el comisionado del gobierno de los Estados Unidos para el tema de Venezuela, es simplemente la ratificación de lo que es un hecho consumado, que no va a haber cambios en la conducción, en este caso del único organismo legítimo que funciona en Venezuela, como es la Asamblea Nacional, y en consecuencia en la jefatura del gobierno interino. Esto en vista de todas las circunstancias que vive nuestro país. Como se sabe, la primera condición, la condición sine qua non para ir a un proceso electoral es que cese la usurpación. Eso no tiene, para, por ejemplo, la fracción 16 de julio, ninguna posibilidad de cambiar. Si no hay un cese de la usurpación, no es posible hablar acá de un proceso electoral. Pero igualmente es imprescindible la necesidad de recobrar la soberanía nacional, porque Venezuela es un país invadido. Buena parte del territorio nacional no está bajo el control del Estado, está bajo el control de fuerzas invasoras, regulares y paramilitares. Buena parte del territorio nacional está ocupado, desde luego, por efectivos del ejército y de las Fuerzas Armadas cubanas y de otras nacionalidades, pero igualmente por fuerzas como el ELN, la propia FARC, y ni hablar de organizaciones como el terrorismo islámico, que cada vez con mayor descaro se exponen en vastas zonas e importantes zonas del territorio nacional. Y sin contar con las propias fuerzas paramilitares autóctonas que se han instalado en zonas de las ciudades y los campos y cobran vacunas, tienen billetes, etcétera, etcétera. Es decir, que en Venezuela no hay soberanía y en consecuencia no se puede hablar de una expresión de la soberanía mediante el sufragio. Entonces, de lo que se trata, nadie debería estar hablando de elecciones, sino de fraude, de trampas que lo que buscan es tratar de mantener un Estado fallido que no solamente no garantiza la integridad territorial, sino tampoco ninguno de los servicios fundamentales que necesita un país. Ahora, nos llamaba la atención la declaración del señor Abrams en el comité del Senado, porque da la impresión que el gobierno norteamericano da por descontado que la Asamblea Nacional va a continuar, se celebren o no comicios en diciembre de este año. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Es una tesis que desde luego tiene su basamento en la necesidad de preservar la funcionalidad de instituciones como el Parlamento,
cuando no han sido electas legítimamente sus nuevas autoridades y sus nuevos miembros. Eso tiene antecedentes en Venezuela y en otras partes del mundo, hasta que tanto no se nombren los nuevos parlamentarios, se elijan los nuevos parlamentarios conforme a la ley, deben permanecer en su cargo, no pueden abandonar los cargos, ¿no? Eso sucedió con la alcaldía metropolitana y otras alcaldías del país, y sucedió durante muchos años con las cámaras municipales del país. Incluso al inicio de este trágico proceso que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años, ocurrió cuando se desafectó el entonces Congreso bicameral y las asambleas legislativas, y se nombraron a dedo asambleías y cuerpos que sustituían estos organismos porque no podían quedar acéfalos. Algo similar se produciría en Venezuela con la extensión del periodo legislativo del cual tendría que vencer el 5 de enero del año 21. Ahora, leyendo el comunicado de la fracción 16 de julio, diputado, la verdad, salvo el último punto, se parece mucho a el documento suscrito por 27 organizaciones que hacen vida en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no suscribieron ustedes la declaración hecha pública hace algunos días? No, hay diferencias notorias. Nosotros, en primer lugar, la posición de la fracción 16 de julio, como sabes, María Alejandra, lo integran parlamentarios de 20 de Venezuela, de Alianza Bravo Pueblo, de Convergencia, de Gente Emergente e Independiente. Es que nuestra posición ha sido muy clara y diáfana desde hace varios meses atrás, de no participar en este fraude, desde luego de no restablecer ningún diálogo con la usurpación, y tampoco con agentes que vienen como los enviados de Noruega a tratar de darle oxígeno a este agónico régimen. Entonces, la diferencia fundamental es que nosotros la condición primera de cese la usurpación es inequívoca, es lineal, es firme, es coherente. En cambio, en este documento que firman estas organizaciones políticas, hablan de unas condiciones, y se dan ciertas condiciones, podrían participar en un proceso electoral. Para nosotros eso está cancelado mientras esté el usurpador en el poder, mientras quienes cuidan los votos son los militantes armados del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el llamado Plan República, mientras las autoridades arbitrales del proceso electoral no sean más que apéndices de Miraflores, no podemos hablar de condiciones. ¿Cuáles condiciones? La primera condición es esa, el cese de la usurpación. Pero segundo, como te dije, este es un Estado fallido, donde el bandidaje es el que impone la ley, donde buena parte del territorio nacional está controlado por fuerzas invasoras, y en esas condiciones es imposible hablar de vamos a ver si reducen el número de parlamentarios o cualquiera de estas otras condiciones que podrían derivarse de ese documento. Nosotros celebramos que por fin se dieran cuenta que lo que planteaba la fracción 16 de julio teníamos razón, porque hasta hace poco tiempo decían que no iban, pero estaban conversando para formar un Consejo Nacional Electoral repartido, 2 partidos para amigos, y eso no es justo con el pueblo venezolano. No es justo que se diga una cosa y por detrás están haciendo otra. Entonces, hablar ahora de un documento que diga si se dan las condiciones, no hay ninguna condición que permita participar en este fraude. Mientras esté el usurpador ejerciendo el poder y mientras las Fuerzas Armadas no se comporten como la institución apolítica y garante de los derechos de los venezolanos. Ahora, diputado, le preguntaría primero si fueron consultados antes de la
redacción o publicación del documento? Y en segundo lugar, ¿cuál es la alternativa entonces a partir de este momento para alcanzar el objetivo, el primer objetivo, que es el fin de la usurpación? Lo escuchamos. Bueno, nosotros participamos en las reuniones previas a la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, pero este era un acuerdo que ya se había formalizado antes de llevarlo, como se llevó hoy ese acuerdo al Parlamento, al Pleno. Vale decir que fueron dos los acuerdos, uno que presentó la fracción 16 de julio y otro que presentaron este grupo que llaman el G4 Plus, ¿no? Es decir, que siguen siendo los 4 partidos que han controlado el Parlamento en los últimos años, y que aunque no tienen la fuerza política, el respaldo popular, pues siguen fungiendo como mayoría en el hemiciclo. Entonces, ese es el mismo que ya se había elaborado. Nosotros presentamos hoy un acuerdo y una carta pública donde fijamos nuestras posiciones, ¿no? Ahora bien, tú me preguntas, entonces, ¿cuál es la vía? La vía nosotros la hemos explicado de manera diáfana, firme, sin ambajes, sin rodeos. Nuestra posición es, en primer lugar, buscar a todo trance el cese de la usurpación. Para ello hemos no pedir ayuda, sino convencer a la comunidad internacional de la necesidad de una operación para la paz y la estabilidad en Venezuela. Porque Venezuela se ha convertido en una amenaza no solamente para los venezolanos y para los vecinos más cercanos, sino para los propios Estados Unidos. Y cada vez, viendo las cosas que están pasando en el mundo, donde prácticamente se le ha declarado la guerra a la sociedad occidental, y viendo cómo han tomado Venezuela como un enclave, las organizaciones más oscuras del mundo, el terrorismo internacional, el narcotráfico, etcétera, etcétera, y que quieren convertir el Mar Caribe en una especie de Medio Oriente, y tú ves izando banderas de Irán, del Estado Islámico de Irán, y lanzando proclamas y amenazas, etcétera, etcétera. Persuadir a la comunidad internacional de la necesidad de participar en esta operación para la estabilización y la paz en Venezuela. Luego, de inmediato, hay que masivamente permitir el ingreso a Venezuela de ayuda humanitaria, de ayuda alimentaria, de ayuda asistencial. La situación está fuera de control con el COVID, pero con la desnutrición, con el hambre. Igualmente, para restablecer de inmediato los servicios públicos fundamentales, el agua potable, la electricidad, la gasolina, el gas doméstico. El restablecimiento de esos servicios son urgente necesidad, y que eso no se va a lograr si no se cesa la usurpación. En tercer lugar, comenzar la recuperación económica del país con la reactivación de la industria pesada, de la industria del aluminio, de la industria del acero, del comercio, respetar la propiedad privada, dar garantías a los inversionistas nacionales e internacionales para que vengan a hacer negocios en Venezuela. En fin, hay toda una programación que se ha denominado la OPE, la Operación para la Estabilización y la Paz en Venezuela, que en poco tiempo Venezuela puede recuperar la senda del progreso. María Alejandra. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre al frente de la fracción 16 de julio, dirigente de 20 Venezuela, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido hoy, esta declaración del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela y el documento que ha suscrito esta fracción, asumiendo una posición en torno a lo que ya han denominado abiertamente como un fraude electoral convocado para el próximo mes de diciembre en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.